Gloria sea a Dios. Aleluya. Para iniciar esta segunda parte de esta temática tan interesante de los dones espirituales, quisiera hoy referirme nuevamente a algunos aspectos importantes a manera de resumen de lo que fue la primera parte de esta enseñanza. Así es que para iniciar este breve resumen, antes de avanzar a la segunda parte de esta enseñanza del tema de los dones, quiero que observemos esta frase que mencionamos la semana anterior. Perdón, sí, dice parte 2. Muy bien, la iglesia responde, dones espirituales, segunda parte. Vamos a iniciar entonces nada más con un breve resumen de algunas cosas que mencionamos importantes de esta temática. Le reitero que si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud que surja en medio de esta enseñanza, por favor vaya tomando nota para que al transcurso de la semana me la pueda hacer llegar y así saquemos más provecho a este tema. Dice esta frase para iniciar este repaso: muchas personas simplemente aceptan que no son personas con dones, ya que suponen que Dios escoge dar dones solo a los líderes en la iglesia o a algunas cuantas personas especiales que les puedan ayudar. Pero la buena noticia es que los dones están disponibles de parte de Dios para ser dados a todos. Y afirmamos entonces que usted, yo, cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios para servir, porque los dones tienen que ver con el servicio. Y cuando hablamos de haber sido dotados, reconocimos también ese concepto de dotación. ¿Qué es dotación? Una definición de dotación dice: el conjunto de habilidades naturales. ¿Cuáles son las habilidades naturales? Son esas habilidades con las cuales nacemos, esas capacidades que vienen de parte de Dios y que traemos innatas, incluso pueden ser hasta heredadas por parte de nuestros seres queridos. A veces hay toda una familia de músicos, por ejemplo. A veces hay toda una familia de cocineros. A veces hay ciertas habilidades que tal vez los antepasados no tuvieron, pero que se evidencian en alguna persona desde que nace. Uno dice: esta persona es muy buena, se ve que va a ser buena para el arte, o se ve que va a ser muy genial en el campo de la ciencia y la matemática. Esas son habilidades naturales. Pero también cuando hablamos de dotación, hablamos del conjunto, no solo de las habilidades naturales, sino las habilidades adquiridas junto con los dones espirituales. Las naturales son las que vienen con nosotros al nacer, las adquiridas son las que podemos recibir mientras vamos caminando por la vida, o podemos perfeccionarnos en ciertas áreas, aprender a hacer cosas, desenvolvernos en ciertas habilidades. Pero también Dios nos ha dotado con dones espirituales. La palabra don significa regalo. Son regalos de gracia. Entonces ese conjunto de habilidades naturales, adquiridas y dones espirituales, de los cuales un líder y un creyente es responsable para desarrollar, para usar en el ministerio, en el servicio del reino de Dios. Puntualmente, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es diferente, dijimos, de las habilidades naturales, es diferente de las habilidades adquiridas. Se le llama don espiritual. ¿Por qué? Porque son ciertos regalos otorgados por la gracia de Dios y el poder del trino Dios, que capacitan a las personas para un servicio correspondiente y específico en el reino. Los dones espirituales vienen de parte de Dios, y puntualmente dice la Biblia que son espirituales porque son dados por el Espíritu Santo de Dios.
A diferencia de un don adquirido o un don natural, un don espiritual no es algo que yo pueda adquirir en un curso, que yo pueda recibir por medio de una persona que me lo enseñe, no. Es una dádiva espiritual, es un regalo divino, es un poder de Dios que se nos es otorgado. En ese sentido, dijimos también que es el siguiente, una obra entonces del Espíritu Santo. Los dones son dados por el Espíritu de Dios de una forma soberana. ¿Qué significa eso? Que es Dios quien determina a quién y qué don quiere impartir por medio del Espíritu Santo, conforme al llamado que Él nos ha hecho. Los dones no son caprichosos de parte de Dios, los dones tienen propósito. Tienen que ver con un llamado específico al servicio en el reino de Dios. Entonces, qué importante que tengamos claro, dice 1 Corintios 12:11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente, o dice la Reina Valera 60, repartiendo como Él quiere, ¿verdad? A cada uno según la voluntad de Él. Aleluya. Dios determina, Él es el que establece, y por medio del Espíritu Santo nos son otorgados esos dones. Ahora, debemos tener claro que Dios otorga entonces talentos, habilidades naturales a todas las personas. Todas las personas en el mundo tienen algún talento, alguna habilidad. Hay personas, como dijimos antes, que tienen una habilidad en las artes. Yo recuerdo que cuando estuve pequeño recibí por ahí un poquito de clases de dibujo y me hacía unos dinosaurios que usted no tiene idea cómo parecían perros. No era mi arte. Me hacía unos atardeceres que usted no tiene idea cómo parecían, más bien lluvias y tormentas, pero menos un atardecer. No era mi campo. Pero en otras áreas Dios me ha permitido desenvolverme porque hay habilidades, hay talento. Aleluya. Todos somos útiles para algo en algún aspecto. Hay poder, aleluya. Pero cuando hablamos de dones espirituales, no lo digo yo, sino la Biblia enseña que son exclusivos de la iglesia. Aleluya. Es decir, los dones espirituales son solo para aquellos que son parte de la iglesia de Cristo, de aquellos que somos discípulos del Señor, de aquellos que reconocemos que solamente hay un Dios verdadero y vivimos bajo el sometimiento de su autoridad. Son para la iglesia. Aleluya. No son ajenos a la iglesia. Los dones espirituales, de hecho, son para beneficio de la iglesia misma. ¿Y quién es la iglesia? No es este edificio, no son las paredes, es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza, ¿verdad? La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. El Dios da dones espirituales. Aleluya. ¿A quiénes? A los miembros de la iglesia. Santo. No estamos hablando entonces de algo que podemos comprar o adquirir, aunque lamentablemente, hermanos, estamos viviendo tiempos donde de todo hay. Hay gente que vende títulos, ¿verdad? Hoy un día se puede hasta comprar un doctorado si quiere, por $1,000, por lo que sea, en X materia. Parece mentira, pero en el campo de lo espiritual y de la fe hay gente que cree que puede comprar dones. Y eso es algo que viene de Dios y que son para la iglesia, no son para los no creyentes, porque no tienen ese propósito. A todas las personas Dios les da habilidades naturales, les permite adquirir otras habilidades conforme van viviendo, pero los dones son para la iglesia. Amén. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento entonces puntualmente en cuanto a los dones? Bueno, que hay, dice el texto de Corintios, diversidad de dones, o sea, muchos dones de gracia. Ahí la palabra que aparece en el griego original, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es carismata, que significa dones de gracia. La palabra gracia es charis o caris, que significa esos regalos de Dios. De ahí viene el término nuestro en español, ¿verdad? Que a veces se utiliza carisma. Pero bíblicamente hablando, esos carismas, esa diversidad
Hay muchos dones de gracia, no es solo uno. Hay muchos que Dios ha querido dar a la iglesia. También dice el mismo texto que hay diversidad de ministerios. Y aquí la palabra que utiliza para ministerios es diaconía. Entonces lo que está diciendo puntualmente el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo es: en cuanto a los dones, tengamos claro que no es solo uno, hay diversidad, hay muchos dones, son dones de gracia, o sea, Dios los da porque Él quiere, no por méritos nuestros. Además, son llamados al servicio. Los dones que Dios da también tienen que ver con muchos tipos de llamados al servicio, de diaconía. Hay muchas maneras de servir, no solo una. Y también agrega que hay diversidad de operaciones o manifestaciones del poder divino. Hay muchas formas del poder de Dios que Él ha querido entregar a la iglesia para que se manifiesten, para que se hagan evidentes por medio de los dones. Por ejemplo, la Escritura habla de dones de sanidades. Y hay personas específicamente dotadas por Dios que Dios las usa orando por los enfermos y estos reciben sanidad. No es la persona la que sana. No son los elementos que usemos tampoco los que van a sanar. Es que está siendo efectivo el don, la operación, la manifestación del poder de Dios. Entonces, la semana tras anterior que desarrollamos la primera parte, hablamos de esa diversidad de dones, hablamos de esa diversidad de formas de servicio, y hoy vamos a hablar un poco más acerca de ese tercer aspecto, que son la diversidad de operaciones o manifestaciones del poder divino. En el griego original ahí aparece la palabra energémata, que es de donde proviene la palabra energía, ¿verdad? O sea, da la idea de algo poderoso, de algo fuerte. Es el poder de Dios en acción. Cuando hablamos de esas formas en que se manifiesta el poder de Dios, la Biblia habla por lo menos de 19 dones espirituales diferentes. Ya hablamos de por lo menos 19 de ellos que nos mencionan en esas tres distintas listas que encontramos en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4. Hay por lo menos 19 dones distintos. Y todos y cada uno de ellos tienen que ver con esas manifestaciones del poder de Dios. Hay un libro que se llama Vivamos en el Espíritu cada día, de Patricio Carter, y él presenta una manera de dividir estos dones o de agruparlos, ¿verdad? O de clasificarlos. Y él lo presenta de esta forma: dones para el ministerio de la palabra o ministerios, dones para funciones prácticas o funcionales, que son los que se desempeñan en el servicio diario de la iglesia, y una tercera categoría que son dones para obrar milagros, o sea, dones manifestantes, que evidencian el poder sobrenatural de Dios y testifican de su autoridad. Entonces, observemos con mayor detenimiento estos tres grupos, esta clasificación, empezando por los dones para el ministerio de la palabra. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, aparece esa lista que los eruditos, los estudiosos han querido denominar de esta manera, como dones para el ministerio de la palabra, o lo que conocemos como ministerios. Y lo que dice Efesios 4 es que Dios mismo constituyó, o sea, que Dios mismo determinó, estableció, desarrolló, entregó, dice el énfasis que hay en el griego original, entregó a la iglesia regalos, dones, en este caso ministeriales. ¿Cuáles son? Puntualmente, en el caso de los dones ministeriales, estamos hablando de que Dios entregó a la iglesia personas con ministerio. Eso es lo que habla Efesios 4. Constituyó apóstoles para que la iglesia se desarrollara con ese
ministerio apostólico. También dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Entonces, esos dones para el ministerio, tal vez si alguno me ayuda a leerlo, ¿puede alguno leerlo bien fuerte para que se escuche ahí en el video? Efesios 4, 11 y 12. Leamos un momentito antes de avanzar. ¿Quién me ayuda? Creí que lo había agregado ahí en las diapositivas, pero no, entonces mejor leamos. Amén. Sí, adelante, gracias. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Quería que notáramos ese énfasis que dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Pero cuando dice pastores, no dice y a otros maestros, sino que esos últimos dos los une, dice pastores y maestros. Es interesante, y ya ahorita vamos a mencionar algo más sobre eso, pero estos dones o ministerios tienen un fin en específico. Son medios del ministerio de la palabra de Dios. Los dones ministeriales son medios para el ministerio de la palabra. Están conectados, asociados con la labor de la proclamación, de la enseñanza, del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios levantó apóstoles? Para que la iglesia fuese formada en la palabra. ¿Para qué levantó profetas? ¿Para qué levantó evangelistas, pastores, maestros? Todos estos tienen algo que ver directamente con el ministerio de la palabra. Conectan con la enseñanza o la predicación o la voluntad de Dios manifiesta para el pueblo, o sea, su palabra viva. Y tienen la característica que son capacitadores de los creyentes para el ministerio. Los dones ministeriales son esas personas que Dios ha llamado con ese oficio para que capaciten a los demás, para que formen a los demás. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de la voluntad de Dios. Stanley Horton tiene esta frase que quiero también presentarles. Los ministerios capacitadores tienen la función especial de liberar a los demás para su ministerio y desarrollar la madurez en ellos. Por eso es que los apóstoles, profetas, evangelistas y los pastores, maestros, son dones de Cristo a la iglesia. Dichos ministerios aparecen en orden histórico en la fundación y consolidación de la iglesia y no en una especie de rango de autoridad. Esto es importante, hermanos. Todos estos dones ministeriales tienen el mismo valor delante de Dios. El problema es que la iglesia ha caído a veces en el error de dar una interpretación de rango, una interpretación piramidal. Y entonces vivimos contextos de ciertas iglesias donde se cree que el apóstol es más importante que un pastor, o que el pastor es más importante que un evangelista, y se hacen esos niveles de piramidales, y algunos incluso han dicho que hay que ir subiendo de rango, y cuando usted ya tocó el límite y es el más santo y solo le faltó calcio para que le salgan alas, entonces usted recibe el título de apóstol. Y vivimos tiempos peligrosos donde hay, como decía un pastor amigo mío, una enfermedad que se llama titulitis. Y la gente se preocupa más por el título. Y que me digan apóstol, o me digan profeta, o me digan pastor. Y se olvidan que estos ministerios tienen que ver con la formación de los demás. Están al servicio de la iglesia para que la iglesia sea la que crezca conforme al carácter de Cristo. Y en todo Dios se ha glorificado, no el que porta el don, no el que tiene el llamado. El que es digno de la gloria por siempre y para siempre es Dios. Amén. Y hay que cuidarse.
Recuerdo que en mi adolescencia, un pastor que tuve, un día me dio algunas palabras y me dijo, yo creo que, a mí me parece que Dios tiene un llamado particular para tu vida. Yo siento de Dios que usted va a ser pastor. Y yo, no olvido las palabras porque él me dijo, acuérdese de lo que le voy a decir. Tenga cuidado porque a veces el primero que va a venir a felicitarte es Satanás. ¿Para qué? Para que el orgullo crezca y perdamos de vista que la gloria es del Señor. A veces el enemigo viene a meternos flores y a darnos palabras bonitas, ¿verdad? Ay, es que ninguno enseña ni predica como usted. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, hermano Javier! Es que de todos en la iglesia, usted es el que dirige los cantos. ¡Qué bárbaro! Y a veces eso tiene que ver con que el enemigo quiere que nos enorgullezcamos y nos llenemos de altivez. Claro, eso no quita que también necesitamos palabras, ¿verdad?, de apoyo y de ánimo. Pero hay que tener cuidado. Y vivimos tiempos peligrosos donde las personas creen o quieren reconocer ese asunto piramidal y eso es antibíblico. Realmente no es así. Delante de Dios, como vimos en la primera parte de este mensaje, todos somos útiles y cada miembro del cuerpo tiene un valor especial. Es más, hágame el favor y dígale que está a la par. Tú eres útil para Dios. Es que de verdad, mire, a veces nos queremos llenar de palabras negativas y tal vez a veces hasta el mismo contexto de vida no nos ayuda. ¿Cuántos padres marcan a sus hijos de por vida porque siempre le dicen, tú eres un inútil, nunca vas a hacer esto, nunca vas a ser capaz de lo otro? Eres una maceta, el corredor no pasa. ¿Ah? Y a veces las personas crecen con esas marcas, esas heridas. Hablando de dones y de llamado, a veces también las personas se quedan con la idea de que no son útiles, que no pueden servir. Yo le decía, un día, no me acuerdo con quién estaba hablando, yo le estaba contando que, con la hermana Marina fue, le estaba contando de lo introvertido que yo era. Hermanos, algo exagerado. Yo supe lo que era orinarme los pantalones porque en el colegio me pasaban a la pizarra a exponer alguna cosa. Increíblemente tímido, introvertido, incapaz de hablar en público, incapaz de hacer muchas cosas, temeroso hasta decir basta. En mi primera entrevista de trabajo, hermanos, y da vergüenza decirlo, pero en mi primera entrevista de trabajo, me di del cuerpo. No me dio tiempo de llegar a la casa porque en la entrevista me dio vergüenza pedir el baño. ¿Usted sabe qué? ¿Ah? Vergüenza de pedir un baño. Entonces me aguanté todo lo que pude y no llegué. ¿Ah? Tenía 17 años y de ahí para acá, hermanos, Dios ha trabajado en mi vida. Y por eso estoy aquí ante ustedes y me siento a gusto hablándoles. Y no tengo ganas de ir al baño. Si le da gana, ahí está el baño, ¿no? Así que tal vez algunos de ustedes en esta mañana digan, es que yo no puedo, yo no podría hacer lo que está haciendo el hermano, es que yo soy muy tímida, yo soy muy tímido, Estamos hablando de un poder manifiesto de Dios en nosotros, no de nuestras capacidades. ¿Y qué es lo que Dios busca? Un corazón dispuesto. ¿Amén? Y entonces Él empieza a actuar en nuestra vida. Entonces hay apóstol, profeta, evangelista. El apóstol, modelo más histórico, doctrinal, misional. El profeta histórico, portavoz de un mensaje de Dios. El evangelista, una dedicación expansional del reino, un instrumento ganador de almas. El pastor maestro, el desarrollo, de cuidado, de formación de la iglesia. Y voy con más calma a mencionar cada uno de estos. Permítame hablar de lo que es este ministerio de apóstol.
La palabra apóstol se deriva de un vocablo griego que es apostelo, que significa enviar. Eso es lo que significa apóstol. Un enviado de parte de Dios. Y hay personas en la iglesia que Dios quiso levantar, ¿verdad?, con ese llamado apostólico como enviados. De modo que un apóstol es una persona enviada. En el sentido más técnico, el término se refiere a ese oficio establecido por Dios, por Cristo mismo, ¿verdad?, que nombra 12 apóstoles. Marcos capítulo 3, del 14 al 19, narra ese llamado, ¿verdad?, de ese nombramiento de lo que es estos apóstoles. Y hay un texto que es Hechos 1, 21 y 22, que habla de requisitos para ser nombrado apóstoles. Un apóstol debe de haber sido bautizado, debe haber sido discípulo directo de Cristo, debe haber sido testigo ocular de la resurrección. Entonces, ¿bajo qué concepto se reconocía quiénes eran los apóstoles originalmente? Bajo estas características. Eran aquellos que pusieron la fe en el Señor, se bautizaron, se volvieron discípulos de Cristo, anduvieron con Él, recibiendo de sus enseñanzas, fueron testigos del ministerio de Jesús y de su resurrección. El apóstol Pablo es la excepción a esto, porque sabemos que no estuvo con Cristo desde tan antes, ¿verdad? Pero Cristo se le reveló camino, recuerdan, a Damasco, y lo llamó como apóstol a tener una labor con la iglesia gentil. ¿Ok? Entonces, es importante mencionar en cuanto a este tema de los apóstoles que que actualmente ha habido cierta controversia, cierto debate en la iglesia cristiana. ¿Sobre qué punto? Bueno, algunos creen que apóstoles solamente existieron los 12 originales, más Pablo, que fue llamado directamente por el Señor después como apóstol para predicar a los gentiles, ¿verdad? Entonces, un sector de la iglesia cristiana a lo largo de los años dice: ya no hay más apóstoles después de eso. Esos eran los únicos. ¿Okay? Por otra parte, otros dicen: bueno, pero también ese llamado, ese don de apóstol, ese ministerio, sigue vigente o se aplica a los que en el presente son enviados por Dios como apóstoles. Pero aquí hay que hacer la salvedad. El ministerio apostólico como tal, ¿por qué se caracteriza? Ya vimos que tiene una conexión con la palabra de Dios, ¿verdad?, con la formación de la iglesia y la edificación de la iglesia. Pero testimonialmente hablando y bíblicamente hablando, un apóstol es aquel que llega a lo que hoy en día llamamos un campo blanco, un lugar donde no hay creyentes, donde no hay iglesia. Y ese apóstol desarrolla todo un proceso de acompañamiento en aquel lugar, donde enseña la palabra, predica la palabra, forma un grupo, los disipula, los guía en el camino del conocimiento de la verdad, y luego levanta, identifica, capacita a algún líder, algún pastor. Pero el apóstol no se queda pastoreando esa iglesia, sino que deja a ese pastor y se va a otro lugar a seguir el proceso. Por ejemplo, el apóstol Pablo estuvo casi 2 años en Corinto, y ahí enseñó y predicó y capacitó a muchos. ¿Pero qué? Luego se fue y continuó, y anduvo por muchísimos otros lugares. Un apóstol no es igual que el pastor que está en un específico lugar con una congregación específica, sino que es más enviado por Dios a levantar iglesias,
Por eso es que, hermanos, a veces hoy en día se ha distorsionado tanto esto. Porque hay algunos que han llegado a darle un sentido al llamado de apóstol, más que todo por cantidad. Entonces resulta ser que si yo como iglesia, como líder de una congregación, la iglesia crece y se desarrolla, y resulta ser que otra congregación allá por Guanacaste o por Pérez Celedón llega y busca apoyo en el liderazgo y dice, ayúdenos para nosotros también crecer y desarrollarnos. Entonces ese líder le dice, está bien, le vamos a dar la cobertura. Y entonces resulta ser que si ese pastor tiene 5 coberturas, 7 coberturas, un día hacen una ceremonia y lo nombran apóstol. ¿Por qué? Por cantidad. Pero es importante que reconozcamos que la figura, que el modelo bíblico de un ministerio apostólico no es llegar donde algo ya está desarrollado, donde ya hay iglesias y simplemente decirles, adopten mi nombre de mi denominación. Es una labor de un envío misional de Dios al campo para levantar iglesias. Esa es la figura apostólica. Entonces, en ese sentido, por lo menos yo estoy convencido de que aún Dios sigue llamando personas a desarrollar esa labor apostólica. Sigue enviando hermanos. Quería ponerles un video en Senegal de un hermano que se llama Benson, pero estaba muy largo y no pude cortarlo. Pero les cuento así rapidito. Benson es un senegalés que empezó a llevar la palabra a las tribus, a esas regiones, a esos lugares, ¿verdad? En sectores de África donde nadie estaba llegando. Y cuando se dio cuenta, tenía familias, gente que empezó a creer y se quedó ahí formándolos y les enseñó la palabra. Entonces, cuando se dio cuenta, levantó un liderazgo y entonces se fue a la tribu que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y Benson, un indígena, que anda descalzo, que no tiene propiedades, que no tiene una iglesia en específico, Dios lo ha enviado a esa región y ha levantado más de 200 iglesias en medio de esas tribus, de esos lugares tan complicados. ¿Cómo una persona tiene un impacto de esa manera? Es porque es algo que Dios da. Es un llamado específico. Pero no necesariamente Dios va a decir, José, haga lo mismo, váyase ahora usted para Senegal, váyase usted. ¿Verdad? No específicamente, puede ser que haya otra área, otro llamado de Dios para la vida de José o para cualquiera de nosotros. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos siempre a responder a Dios y a su voluntad. Déjenme decirles que no es sencillo ser apóstol. Muchos buscan el título, muchos buscan el reconocimiento, pero vean esto. A esas personas que les gusta que les digan apóstoles y que, ¿verdad? Yo les diría, ¿se acuerdan cómo murieron los apóstoles? Sí, sin querer desanimarlos, ¿verdad? Pero nada más para que consideren que el llamado es serio. Hechos 12, 1 y 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fueron mártires, hermanos. Los apóstoles fueron mártires. La gran mayoría de ellos, ¿verdad? El que más vivió fue Juan, el apóstol Juan, pero estuvo aislado, ¿verdad? Fue llevado preso, ¿verdad? También ahí vivió sus últimos años y ahí recibe la revelación del Apocalipsis, pero también no fue sencillo para ellos. Y la gente hoy día piensa en ministerio y piensa en los beneficios, ¿verdad? Porque ser apóstol hoy en día es un ideal de vida, hermanos. Yo conozco creyentes que dicen, Señor, levántame, yo quiero ser apóstol, y ir a las naciones y que esto que lo otro. Pero lo que están pensando es en los beneficios. Porque lamentablemente ven que aquel que empezó sencillo ahora es un apóstol renombrado y ya tiene avión propio. Y anda viajando por el mundo.
Y ahora resulta ser que tiene un carro con vidrios blindados. Y resulta ser que tiene propiedades allá y maneja la plata. Eso no es un apostolado bíblico, no es un apostolado acorde a la verdad del Evangelio. Eso es una vergüenza, hermanos. La palabra habla de que vendrían estos lobos rapaces, falsos, que se aprovecharían del Evangelio para hacer ganancias deshonestas. Y dice que a esos hay que evitarlos. Pero el ideal de la gente es ser como ellos. ¿Por qué las iglesias donde se predica la teología de la prosperidad están así que revientan? Porque es un ideal. La gente quiere tener lo que tiene ese líder, pero el único que prospera es el apóstol o el pastor de ese movimiento. Porque está chupando. ¿Ah? Bueno, no quiero dedicar mucho tiempo para ver estas cosas tan terribles, pero hay que reconocerlo, hermanos. El llamado al ministerio es algo serio y es algo complicado. Y la gente a veces tiene una visión tan errada porque está puesta la mirada en los beneficios. Gloria a Dios porque siempre hay beneficios. Dios al que llama lo va a sostener, lo va a apoyar, lo va a llevar adelante. Pero las luchas van a estar ahí. Y vea que hasta los apóstoles sufrieron el martirio. Profeta, avancemos. 1 Corintios 12, 14 hace referencia a este ministerio de profeta. Pero expresa algo que a veces dista mucho de la comprensión también de las personas. Ya lo vamos a leer, pero antes permítame mencionarle lo siguiente. El profeta es muy importante también en la Escritura. Aparece en todas las listas de los dones que menciona el Nuevo Testamento. Incluso el apóstol Pablo exhorta a que procuremos profetizar. Pero este oficio se remonta a tiempos muy antiguos y consiste en dos ideas muy principales. El profeta habla bajo la inspiración inmediata de Dios y habla con la autoridad de Dios. La palabra clásica, ¿verdad? Utilizada, extraída del hebreo es Naví. Ese es profeta. Aparece 312 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra tiene la idea de emanar, burbujear como un manantial. Ya hacia el Nuevo Testamento se le da una connotación diferente. La palabra profeta en el contexto neotestamentario significa portavoz o transmisor de la voluntad y las palabras de Dios. Entonces hay gente que dice, yo quiero ser profeta, Dios, pero no saben qué es en realidad. Están repitiendo lo que oyen de los demás. El don de profecía ha sido muy mal interpretado. La palabra profetizar en su significado primario no es predecir el futuro como se cree. Hay un concepto en la iglesia de que un profeta es aquel que predice el futuro. Y no necesariamente. Bíblicamente hablando, sí había profecía hacia eventos futuros, pero era lo menos que hacían los profetas. Era algo diferente, no era ese el énfasis. Y yo creo que el problema está en que las malas enseñanzas han ocasionado que la iglesia interprete mal y se le ha dado al tema de lo profético un sentido de buenos deseos. Entonces resulta ser que yo aprecio muchísimo al hermano Marvin. Y como yo lo aprecio tanto, entonces llego y me le acerco y le digo, hermano, permítame hablar por usted, tengo una palabra profética para su vida. Hermano Marvin, Dios te va a prosperar. Ahora vas a tener propiedades en abundancia. Hermano Marvin, vas a viajar por el mundo, aliste la maleta. ¿Ah? Pero en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Expresando buenos deseos. No necesariamente palabra que vino de Dios, diré. Entonces, profetizar no es solamente hablar al futuro, aunque Dios habla sobre el futuro. Y muchas veces Dios usa personas para decirnos de parte de Él, revelarnos su voluntad. Y nos dice, mire, Dios te va a ayudar en esto y vas a salir adelante. Y se cumple aquello porque venía de Dios. Pero el énfasis no está en ese asunto de predecir el futuro, no es ese asunto
de los buenos deseos. Por eso es que yo tengo problemas con eso, hermano. Mire, yo procuro ser lo más genuino posible. Como cualquiera de nosotros, fallo también, ¿verdad? En algún momento. Pero delante de Dios procuro ser siempre lo más genuino posible. Y hay personas que como uno es pastor, entonces creen que uno está en la obligación de siempre decirles palabras proféticas y cosas buenas. Y un día una hermana me dijo, ya no está congregada con nosotros, pastor, venía de unas iglesias de ese movimiento, ¿verdad? Muy emocional. Pastor, dice, ¿tiene algo para decirme? Dios le ha dicho algo para mí, suélteme una palabra profética. Y le digo, hermana, sinceramente, Dios no me ha dicho nada para usted. En este momento, le digo. Pero usted ya lleva 2 meses con nosotros. Haga un recordatorio, un resumen. ¿De qué han tratado las prédicas y las enseñanzas en estos 2 meses? Y se fue, no le gustó. Porque la gente cree que palabra profética es eso, pero la predicación y la enseñanza no. ¿Cómo habla Dios en este tiempo? De muchas maneras. Usa profetas, pero sobre todo nos ha dado su palabra. La palabra profética más segura, dijo Pedro, es la escritura. Sí. Pero la gente le da pereza leer la palabra y ir a la escritura, entonces prefiere llamar a una estación de radio y decirle, suélteme una palabrita. Y la Biblia hasta que echa telarañas ahí nunca la ve. O la oración nunca es parte de su vida. Bueno, no dobla rodillas y escucha la voz de Dios. Tal vez no audible, así como, ¿verdad? Pero en el corazón, en el espíritu, uno puede percibir, Dios me está indicando esto, el Espíritu Santo me está dirigiendo a tal cosa. Pero lo profético es muy llamativo. De hecho, hoy en día hay hasta escuelas de profetas, otra vez, ¿verdad? Pero qué interesante lo que dice 1 Corintios 14:3. ¿Cuál es el propósito del que profetiza? ¿Quiere alguno leerlo bien fuerte? Me tomo aquí un poquito de agua. 14:3 de 1 Corintios. Amén. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vean las 3 características que da el Nuevo Testamento. El que profetiza, exhorta, ¿habla para qué? Para edificar. Edificar es construir, ¿verdad? Hacer crecer, para exhortar y para consolar. Al menos aquí en este contexto del Nuevo Testamento, en ningún lado dice habla para pronosticar, ¿verdad? Ese no es el énfasis. Pero edifica. Y hay palabras que Dios va a utilizar, profetas, para edificar la iglesia. Exhortar no le gusta mucho a la gente, ¿verdad? Así te dice el Señor. Deja esta práctica pecaminosa, renuncia a este estilo de vida y te levantaré. Rompe con esta atadura, con esta acción en tu vida. Entonces la palabra dice, el Señor reprenda al diablo, eso no es de Dios. Pero si llega alguien y me dice, tu negocio va a ser el número 1 en todo San José, amén, lo recibo. Ahí sí. Pero vea qué lindo, edificar, exhortar y consolar. Dios puede traer una palabra por medio de este ministerio profético para consolación. En el Antiguo Testamento, ¿sabe qué era lo que más hacían los profetas? Dios los usaba para dar mensajes muy directos de confrontación o incluso de denuncia social. Los profetas hacían denuncias públicas de las injusticias. ¿Cuántos de esos que hoy dicen que son profetas los vemos haciendo ese tipo de cosas? Ahora, también, similar con los apóstoles, algunos
han querido entrar también en ese debate y decir que profetas ya no hay más como oficio específico, pero que sigue manifestándose un rol, una dinámica, ¿verdad?, de profecía. Esto porque se toma el texto que dice Lucas 16:16, que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Sin embargo, en el resto del Nuevo Testamento encontramos también la mención a algunos profetas. Hechos 21, por ejemplo, habla de Ágabo. Dice que Ágabo, Dios lo llama y como profeta le anuncia a Pablo, ¿verdad?, cuando iba hacia Jerusalén. También 1 Corintios 14, 29 y 30 dice, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Entonces la idea aquí es que lo que un profeta diga sea comprobado por otros. Ese ministerio de lo profético en el contexto del Nuevo Testamento no es inerrante como se tenía el concepto del Antiguo. Cuando un profeta en el Antiguo Testamento hablaba, se aceptaba que era de parte de Dios y no se le cuestionaba. Más que se cumplía, ¿verdad?, lo que decía. Pero en el panorama del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos llama la Escritura? Dice que cuando alguien hable proféticamente, ya sea que aceptemos que todavía hay profetas, ¿verdad?, como oficio en específico, o que reconozcamos que Dios sigue moviéndose con palabras proféticas, el asunto es que dice que ocurran 2 cosas. Primero, que haya orden. Si hay gente que va a profetizar, dicen, no, es todos hablando ahí al mismo tiempo y haciéndolo. No, tiene que haber orden. Uno habla, el otro espérese a que termine el turno del otro. Y segundo dice, y que todos los demás que están oyendo, ¿qué hagan? Que juzguen lo que esa persona está diciendo. No se le puede decir amén a todo. Por favor, iglesia, llévese esto en su corazón. No se le puede decir amén a todo. No todo lo que diga la gente, por más que diga que soy profeta y que soy esto, se puede aceptar. Hay que juzgar esas palabras que se están dando. ¿Cómo se juzga todo eso? Bueno, bajo el concepto de la misma palabra de Dios. Ninguna palabra profética va a contradecir la Escritura misma. Nunca, jamás. Yo les conté que estuve frente a un pastor que dijo en una iglesia, leamos tal texto, y lo leímos en voz alta, y luego dijo, acabamos de leer esto, pero anoche, en la madrugada, Dios me dio una revelación y una palabra profética y me dejó bien claro que eso ya no es así. Dios nunca va a contradecir la Escritura, nunca. Y no se le puede decir amén a todo. Tengamos cuidado, sobre todo porque hay un ambiente a veces de mucho emocionalismo y la gente le gusta oír esas palabras y que me hable lo profético. Pero seamos celosos de lo que se dice. Dice que mientras uno hable, los demás juzguen. Y el verso 32 también, ahí en 1 Corintios 14, enfatiza también que la profecía está bajo el control del que profetiza. Entonces, no es que se va a hacer un desorden, entonces va a decir, no, es que yo no pude callar, Dios me lo dio y tengo que hablarle, tengo que hacer. No, el profeta puede tener control, dice que está bajo el control del que profetiza. Y en algún momento el profeta va a entender y va a discernir de parte de Dios y va a decir, esta palabra es para toda la iglesia. Y en algún momento va a decir, no, esto no es para toda la iglesia, es para fulanito en específico. Y va y se lo dice aparte, porque no era para todos. No es sencillo tampoco ser profeta. Vean lo que dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cuidado con la búsqueda de reconocimiento. Hay personas que quieren ser profetas y que se les llame profetas, pero por el reconocimiento y la parte buena. Pero los profetas llevan palo, hermano. ¿Ah? Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, que matas a tus profetas.
Cuidémonos. Si alguien cree que Dios le ha llamado a impartir palabra, ¿verdad?, en el ámbito de lo profético, cuidado con querer agradar simplemente a otros, porque a veces va a haber que incomodar. Va a haber que incomodar. Ok, tengo unos cuantos minutos para cerrar, así que voy a pasar a evangelista. En el Nuevo Testamento se menciona 2 evangelistas: Felipe, Hechos 21:8, y también se le dice a Timoteo que cumple esa labor de evangelista en 2 de Timoteo 4:5. El uso del término proviene del griego evangelistes, que significa mensajero de buenas nuevas. Entonces, hermanos, resulta evidente que todos somos llamados por el Señor a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Es una gran comisión. Cristo Jesús, después de resucitar y antes de ascender a los cielos, comisionó a la iglesia a que se hicieran discípulos por todo el mundo. Entonces, esos discípulos formaran otros discípulos y esos a otros, y que se siguiera extendiendo el Evangelio por medio de la predicación de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Pero hay un oficio aparte específico, un llamado al evangelismo, que se llama evangelista. ¿Okay? Ese oficio específico es otro, ¿verdad? Diferente a ese sentido que todos tenemos de la necesidad de transmitir la buena nueva. Es un llamado puntual. Personas que Dios usa para la proclamación del Evangelio y que Dios les levanta y les respalda, y de pronto van y reúnen en un estadio, en algún lugar, y evangelizan y dan la palabra. Cuando vino Luis Palau, hermanos, hace, no sé, más de 15 años, tal vez la anterior a este festival, yo fui a escuchar ahí en el parque, ¿verdad? Uno de los días de la campaña. Predicó no más de 20 minutos. Leyó prácticamente el texto del hijo pródigo. Hizo un llamado y pasaron cualquier cantidad de gente a entregar su vida a Cristo. Sencillo, sin mucha complicación. ¿Por qué? Porque había un llamado de Dios y un respaldo en ese aspecto. Pero si otra persona dice, yo voy a hacer lo mismo, voy a sacar permisos y hago una campaña de 3 días en el Parque La Paz, y tal vez salga frustrado porque no es específicamente el área o el don que Dios le ha entregado. Pero todos sí tenemos que compartir el Evangelio a los demás. Un testimonio constante de vida y aprovechar las oportunidades para compartir la palabra. Pero está ese ministerio específico de evangelismo. Entonces, es un oficio dado por Dios en específico. El pastor, que también está en Efesios 4:11, la palabra usa para pastor el sinónimo obispo, anciano, a veces lo alterna en diferentes textos, y se emplea repetidamente en la Biblia, no solo en alusión a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el buen pastor, dice, que da la vida por las ovejas, sino también como un oficio en específico. Hay un don ministerial, un llamado al pastorado. El pastor toma la figura de ese pastor de ovejas, equiparándolo con el cuidado del rebaño de Dios, es decir, de la iglesia. En Hechos 20:28 dice, cuida de ti mismo y del rebaño en que has sido puesto, dice, llamado por el Espíritu Santo, para apacentar esa iglesia de Dios, la grey de Dios, dice, que Él ganó con su sangre. Entonces la iglesia es del Señor, el rebaño es del Señor, pero Dios llama, levanta pastores para que cumplan ese ministerio, ese oficio y lideren la iglesia. En Efesios 4 les decía ahora que aparece esa palabra unida, pastor, maestro, y algunos han querido decir que no hay 5 ministerios sino 4 porque el último es uno solo. Tiene mucho que ver con que incluso en el griego original no aparece la I no existe, nada más dice pastor, maestro. Y yo creo que en un sentido es muy apropiado.
Porque un pastor tiene que ser a la vez maestro de la congregación. Tiene que ser maestro de la congregación. En ese sentido, todo pastor principal debe ser maestro de la iglesia. Porque la figura que se usa de pastorear tiene que ver con alimentar, con nutrir la iglesia con la palabra de Dios. El primer responsable de que usted conozca la palabra, crezca en la palabra, se alimente de la palabra, en este caso soy yo aquí en esta congregación. Porque recibí el llamado a pastorear aquí. Por eso yo he procurado capacitarme, formarme, llenarme más y más de la palabra para transmitir con propiedad. Un pastor no solamente alimenta con la palabra, sino que también en esa figura de pastor, el Nuevo Testamento presenta que un pastor acompaña a los creyentes en su camino, en su crecimiento en Cristo, dirige la vida de la iglesia en ciertos aspectos, dando visión y guía, y también protege. El Salmo 23:4 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y un pastor, cuando estaba ahí en el campo cuidando las ovejas, recuerda lo que decía David: a veces venía un lobo, un león, un oso, lo que fuera, y tenía que defender ese rebaño. El llamado pastoral es algo muy lindo porque se compara con ese cuidado del rebaño. Y uno, hermanos, tiene que tener un corazón de pastor. No se trata de un título que se obtiene, no se trata de algo que digan los demás, no. La persona tiene que tener ese corazón de pastor, ese llamado. Cada hijo nuestro es diferente. Yo veo muchas capacidades en Naomi y en Josué veo otras cosas. Pero puntualmente en Josué, hermanos, ya con 8 años yo identifico, él tiene un corazón pastoral. Él tiene un llamado pastoral. Y cuando él se da cuenta de alguna necesidad de la iglesia y ve que Roxana y yo andamos corriendo y viendo qué hacemos, él agarra esa carga, hermano, y usted lo viera. Él ya tiene eso. Ya él lo tiene. Él tiene una carga por el rebaño, una inquietud por el bienestar de los demás. Posiblemente, ya lo confirmará el Espíritu, ¿verdad? Pero posiblemente yo veo que él tiene mucho eso. Hebreos 13:7 y 13:17 son dos textos que hablan de la responsabilidad tan grande que es el ministerio pastoral. Y no solamente los pastores tienen esa responsabilidad ante el llamado de Dios, sino que se les llama a las ovejas, al rebaño, a ser obedientes ante ese liderazgo. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si como pastor se habla la palabra y si como pastor se da un testimonio de vida acorde a la voluntad de Dios, entonces imiten eso. Pero si como pastor se da un mal ejemplo y se aparta de la verdad de la palabra, entonces rechacen eso. Ahora el 17, el mismo en Hebreos 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El llamado es serio. Los pastores daremos cuenta de qué estamos haciendo con el rebaño. Daremos cuenta. Por eso es que a veces uno es más metiche de la cuenta. No crea que es que uno quiere incomodar y no. Hay un llamado a velar por las almas. Y a veces como pastor a uno le toca caer mal. ¿Ven? Hermana Marta, que siempre testifica, sí, que mal me caía el pastor. Sí. ¿Ah? Y ya, gloria a Dios, regresó a la iglesia y aquí está con nosotros y Dios ha hecho y sigue haciendo cosas en su vida maravillosas. Dios es bueno. Les enseño esto, ya casi finalizamos. No es sencillo ser pastor. Vean estas estadísticas. Él me dice la otra.
del 70%. Más del 70% de los pastores no tienen un amigo verdadero con quien hablar sus problemas personales. ¿Por qué? Porque si yo como pastor llego y le digo a fulanito así, hermano, verás que me siento tan cargado, tan necesitado, estoy pasando una crisis económica. Esa persona dice, la ser pastora, porque creen que uno tiene que ser súper, ¿verdad? Todo lo soporte, todo lo... No. O es capaz y dice, mira lo que me contó el pastor, se lo transmite a... Entonces la verdad es que a veces en el ministerio pastoral cuesta abrirse a esos amigos genuinos. El 45.5% de los pastores han sufrido cansancio extremo o depresión al punto de querer renunciar al ministerio. Todos los pastores en algún momento decimos, no puedo más, Señor. O me ayudas o me sacas de aquí. No es fácil. Casi la tercera parte de la totalidad de los pastores, dice la estadística, sufren infartos, problemas estomacales o padecen de más problemas relacionados al estrés. Porque si no es conmigo que la agarran, es con mi esposa. Y si no es con mi esposa, es con mis hijos. Pero los pastores somos muchas veces víctimas de señalamientos, de juzgamientos, de malos tratos. ¿Y cómo duele eso? ¿Cómo duele eso? Hace poquito me pasó. Tenía tiempo de no ver una persona y de la encuentro me dice, pastor, dice, qué dicha que lo veo. Cuídese, fulanito. Vieras que cada vez que lo veo me dice cosas malas de usted. Yo, ¿en serio? No lo puedo creer. Dice, sí, pensé en grabarlo. Le digo, no hace falta, no hace falta. Escuche esto. Un artículo que publicaron. El pastor no trabaja, se llama el artículo. Si un profesor estudia y se prepara y da una clase de 1 hora, el profesor está trabajando. Si un pastor estudia, se prepara y predica un mensaje de 45 minutos, no está trabajando. Si un psicólogo atiende, aconseja a personas y está trabajando, está trabajando. Si un pastor atiende, aconseja familias, matrimonios, parejas, no está trabajando. Si un pastor si un administrador organiza, hace reformas, contrata, lidera, gerencia una empresa, el administrador está trabajando. Si un pastor organiza, hace reformas, contrata, gerencia lo relacionado a la congregación, solo está cumpliendo con lo que le toca. Si un contador hace cálculos, economiza, hace finanzas, inversiones, está trabajando. Si un pastor hace lo mismo, no está trabajando. Está buscando su beneficio económico. Si cualquier persona en el ámbito laboral toma vacaciones, es justo, se lo merecen. Si un pastor toma un par de días de vacaciones, no es digno del ministerio y del llamado que ha recibido. Generalmente el pastor es objeto de burlas, opiniones contrarias. Si el pastor es activo, entonces es un ambicioso. Si el pastor es calmado, es un perezoso. Si el pastor es exigente, entonces es intolerable. Si no exige a nadie, es un negligente. Si el pastor hace visitas, es un metiche incómodo. Si no visita a nadie, es un irresponsable con el rebaño. Si interactúa con los jóvenes, es un inmaduro. Si interactúa con los adultos, es un anticuado. Si interactúa con los niños, es un infantil. Si busca actualizarse, es mundano. Si no se actualiza, es de mente cerrada. Si el pastor cuida de la familia, es descuidado con la iglesia. Si el pastor cuida de la iglesia, es un descuidado de su familia. Si predica poco, él no tiene palabra. Si predica mucho, es un frío aburrido. Si no exhibe una buena oratoria, es un inexperto. Si emplea una buena oratoria, es un orgulloso. Si intenta agradar a todos, no tiene personalidad.
Si el pastor se viste bien, es vanidoso. Si no se viste bien, es un descuidado. Ánimo, pastores. La gente valora su trabajo, dice el final. Así va, Aleluya. no es fácil, hermano. No es fácil. Acuérdense de orar por sus pastores. Acuérdense de orar y de tenerlos presentes. Termino con esto, hermanos. En Efesios 4:12 agrega lo que es ser maestro. Y maestro viene del griego didáskalos, que se traduce como enseñar o instruir. Vamos a tener luego una sesión más, una tercera parte, con más calma vamos a ver esta parte de pastoral, pero cerremos con esta frase. Dice, ¿cuál es el propósito de los dones ministeriales? Los dones no son dados para sentir algo, tampoco para elevar nuestro estatus en la iglesia, ni para simplemente dar demostraciones de poder que asombren al auditorio. La palabra muestra con absoluta claridad que el propósito y la motivación al usar los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Si usted anhela ministerio, que sea con esa visión, servir a la iglesia, que sean edificados y que todo glorifique a Dios. Gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza. Nos vamos de este lugar más de tu presencia, Señor. Y gracias porque, aún siendo inmerecedores, a través de tu Espíritu nos has llamado y nos has dotado, Señor, con estas capacidades. Y aún en medio de tu pueblo sé que hay llamados, sé que hay ministerios que tienen que surgir y afirmarse. Sigue confirmando y repartiendo dones como quieras, Espíritu Santo, en medio de tu pueblo. Esta semana sea feliz y gloriosa para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos pronto.